Agradecemos mucho, agradecemos mucho a nuestros ponentes y a todo el público que nos visita de manera virtual. Como saben, tenemos una exposición maravillosa en el Museo Franz Mayer desde el año pasado, que se llama Naturaleza, Paisajes y Panoramas, que es precisamente una exposición muy linda que curó Carlos Palacios aquí presente, con cuadros pues muy significativos de nuestra colección. Algunos llevaban mucho tiempo sin salir, y entonces Carlos le dio esta nueva lectura que hemos disfrutado y que ha sido muy exitosa, y que los invitamos a visitar. Seguramente les van a dar más ganas de visitarla después de esta charla que vamos a tener. La vamos a tener puesta hasta el 17 de abril, así es que todavía tienen tiempo de venirla a ver. Y bueno, me gustaría presentar a nuestros ponentes. Voy a empezar con Carlos, que fue el curador de la muestra. Muchos de ustedes ya lo conocen, estoy viendo aquí que hay mucha gente conocida y seguidora. Carlos es curador independiente, es venezolano, es profesor de maestría en artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro en estudios curatoriales del Centro de Estudios Curatoriales del Bard College en Nueva York. Tiene un diplomado de estudios avanzados en historia del arte de la Universidad de Nueva York, de Barcelona, perdón, y una licenciatura en artes plásticas por la Universidad Central de Venezuela. Carlos ha sido curador de muchísimos museos importantes, ha curado además como curador independiente muchas muestras de distintos artistas en todo el mundo. Entre sus trabajos, sobre todo aquí en México, bueno, fue el curador del Museo Carrillo Gil. También en otros países fue curador de la colección Patricia Phelps de Cisneros, para la cual realizó montajes y proyectos expositivos en Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, entre otros. Fue coordinador de la programación expositiva del Museo Jacobo Borges en Caracas desde que se inauguró en 1995 y hasta 99. Para esa misma institución realizó numerosos proyectos curatoriales y editoriales. Y bueno, Carlos escribe con regularidad en periódicos, revistas, ha hecho ensayo, textos para catálogos de exposiciones, ha colaborado con muchos grupos y sigue muy activo ahora ¿desde dónde estás, querido Carlos? ¿Desde Baja California o dónde andas ahora? Creando un nuevo espacio justamente de arte. Sí, desde Ensenada, Baja En California. Ensenada. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí y por convocar esta plática que se llama El paisaje como idea, y justamente nuestros invitados especiales son Magali Lara, que yo creo que ni siquiera necesitaría presentación, porque seguramente ya todos la conocen con la trayectoria de tantos años. Magali, como bien saben, es artista visual, gestora, maestra, trabaja desde los años 70 con obra relacionada con el cuerpo, las emociones, a manera de ensayos visuales a través de temas como la identidad, lo femenino, la otredad, la conexión entre el adentro y el afuera. Tiene más de 40 años como artista, 20 como maestra, ha tenido bueno, un sinfín de exposiciones individuales en museos nacionales y en el extranjero. Su obra forma parte de importantes colecciones en México y en muchos países del mundo. Ella estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fue parte del grupo Marzo, perdón, es que lo tengo mal escrito. Marzo, sí, Marzo, tiene las así ya vi el marzo para de francés, trastorno lenguaje. hasta 1983, y tuvo a su cargo la curaduría de varias exposiciones de libros de artista en los años 80. Estos libros viajaron a Estados Unidos. En los años 90 se fue a vivir a Cuernavaca. Ahí comenzó a trabajar en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Morelos. Forma parte del cuerpo académico de MAPA, que es la maestría en producción de arte, y ha participado como jurado pues, en muchísimas bienales, en varios temas de fomentos a la producción artística, asesora planes de estudios de diversas instituciones. Y bueno, en 2019 recibió la Medalla al Mérito de Artes por parte del Congreso de la Ciudad de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores, creo que por 7ª ocasión. Muchísimas gracias por estar aquí. Y por último, presento a Fernando Delmar. Fernando es docente, escritor, artista también. Él es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene un doctorado en Teoría del Arte por la Universidad de la Sorbona. Ha impartido cátedra
muchas universidades, en el Colegio de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Ibero. Es autor de 3 libros, forma parte del cuerpo académico consolidado de investigación visual contemporánea, es coordinador de muchos programas editoriales y académicos, de varias maestrías. Pues bueno, con eso pongo un poco en contexto y le paso la palabra a Carlos para que dé inicio a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por tus presentaciones curriculares y al Museo Franz Mayer por esta ocasión de reunirnos por segunda vez en estas charlas en línea para hablar sobre la exposición de paisaje que efectivamente, como dices, curé para el museo y que me alegra saber que va a estar hasta abril porque es una oportunidad, como bien dices, de ver obras que difícilmente podemos ver exhibidas y que sin duda alguna, por su naturaleza, son claves en una definición del género del paisaje, ¿no? La exposición, para los que no la han visto, va a ser una pequeña introducción que espero suene como una invitación a verla. Está organizada como en capítulos, unos capítulos que intentan presentar el nacimiento del género desde los excelentes y exquisitas piezas de arte medieval que el Museo Franz Mayer atesora, y en ellas el paisaje, por supuesto, no existe aún como un género consolidado, pero la naturaleza aparece en los márgenes. Y esa maravilla de la historia del arte, que fue sustituir el margen por el centro, y el margen no lo digo en el sentido figurado, sino efectivamente que está en los márgenes de las hojas, por ejemplo, de los libros de horas, como el pequeño libro de hora que está en la sala, ¿no? Desde ese borde del papel, ese recurso decorativo que tenía la naturaleza, pues se desplaza hacia el centro, que es la tela, ¿no? Que es ese segundo capítulo donde efectivamente podemos ver esas joyas de pintura holandesa del siglo de oro que el museo posee, ¿no? Sobre todo esos cuadros donde la naturaleza sigue esa idea virgiliana, pues, de un paisaje que tiene personalidad, ¿no? Que tiene personalidad y que habla, gracias, por supuesto, a la fuerza de la naturaleza, y por otra parte, ese extraordinario choque que se da en el siglo XVIII entre el paisaje y las figuras clásicas, ¿no? Que están en el paisaje como una especie de pequeño teatro donde ellas están actuando de alguna manera, ¿no? Esos paisajes, la verdad, que son unas verdaderas joyas porque son efectivamente eh, unas pequeñas máquinas visuales que teorizan sobre el paisaje. Y el tercer núcleo es ese paisaje más funcional. Con esto quiero decir que el paisaje de alguna manera tiene como misión y tuvo como función dar a conocer el mundo. Europa se reconoce en ese lugar exótico que es América, y ahí tenemos buenísimos ejemplares de esos extraordinarias máquinas visuales que se inventaban como pequeños artefactos de entretenimiento para ver paisajes de lugares muy exóticos, ¿no? Por otra parte, evidentemente, está la presencia de Humboldt, ¿no? Que en el museo está no solo en su colección, sino en su acervo bibliomerográfico, y que Humboldt nos va a dar vamos a decir, la pauta estética para representar esa condición romántica del paisaje, esa condición efectivamente peligrosa, ¿no? De cruzar un abismo, como lo hace Rugendas, ¿no? En el paisaje americano. Y efectivamente esa frase, esa palabra, perdón, ese término que alude efectivamente al horizonte, ¿no? Al panorama, a ese lugar vasto, gigantesco que supone ese paisaje americano, que para efectivamente los europeos es una novedad, ¿no? Todo eso, toda esta historia que yo estoy resumiendo,
se traduce en estas salas del museo, en estas casi 60 obras o un poco más que están reunidas en el Museo Franz Mayer. En la última conversación que tuvimos, que fue muy interesante, conversábamos con Eric Pérez, que es un pintor que efectivamente es un continuador de la tradición, ¿no? Del paisaje. Es una especie de estas figuras excéntricas, pues que no se han conectado directamente con ningún espíritu del conceptualismo, directamente asociados, pues, por ejemplo, a todas las experiencias más, vamos a decir, no contemporáneas, porque él es un artista contemporáneo, pero sí que se amarra a la tradición de la representación visual del lugar, ¿no? De un lugar, ¿no? Una especie como de como un José María Velasco de nuestros días, ¿no? Y él efectivamente, pues, lo ve así como la experiencia del paisaje, como una experiencia efectivamente emocional, ¿no? Pero yo propongo esta idea hoy de, valga la redundancia, el paisaje como idea, porque si, efectivamente nosotros estamos inmersos en un mundo que se ha alejado efectivamente de estas tradiciones de representación del paisaje desde su historia, para decirlo de alguna manera. Es decir, las claves del paisaje contemporáneo, y aquí ya podemos comenzar a establecer una conversación con Magali y con Fernando, las claves del paisaje contemporáneo donde se encuentran. La emoción que llevaba a los pintores del pasado hasta el siglo XIX, inclusive hasta el siglo XX, si pensamos en José María Velasco, cuáles son en nuestros días, o sea, cuál es la emoción, dónde está la emoción de acercarnos al paisaje, ¿no? O qué otros paisajes podemos pensar en relación a esta tradición, ¿no? Yo creo que se ha ampliado muchísimo el concepto del paisaje desde la relación con la naturaleza, pero también vivimos en la ciudad y la ciudad se ha convertido como en el centro operativo del arte contemporáneo. Es difícil pensar, bueno, ahorita quizás en nuestros días ya todo esto está cambiando a una velocidad vertiginosa, pero es difícil pensar el siglo XX lejos de la ciudad y sobre todo el arte contemporáneo lejos de la ciudad, ¿no? Duchamp tenía esta frase maravillosa en sus conversaciones que a mí me encanta, que dice, si yo soy un pintor en el medio de África y nadie ha visto mi obra, pues yo no existo, ¿no? Y en el fondo, de alguna manera, lo que estaba diciendo, estoy parafraseando a Duchamp, con perdón de Fernando, que es un gran experto en Duchamp. Pero lo que está diciendo Duchamp de alguna manera es también que el arte es el lugar de la ciudad, pues, ¿no? Es decir, el arte se construyó en el siglo XX en la ciudad. Ahorita en nuestros días, por supuesto, eso está cambiando y está cambiando verdaderamente rápido. Es decir, cada vez más la polaridad ciudad-campo, ¿no? Que sería la más clara de todo esto, ya no es tal, ¿no? Estamos viendo efectivamente que los artistas que están trabajando ahorita en los lugares más remotos del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Los pintores brasileños que están en estos pequeños poblados del Amazonas pintando sus mitos y leyendas están regresando a la palestra y a los circuitos internacionales del arte. Entonces, de alguna manera está regresando el paisaje desde esta experiencia sublimada, ¿no? Relacionada más con una atracción etnográfica, sin duda, una atracción cultural, de alguna manera, y no desde el prisma de ese paisaje virgiliano, ese paisaje renacentista que definió el género, de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pregunta yo creo que la estoy lanzando ya en comentarios, creo que Magali, además, quiere hablar, pero ¿dónde está? Quizás desde la óptica de Magali sería muy lindo escucharlo porque yo creo que Magali es una gran pintora de paisaje. Y entonces me gustaría como su apreciación al respecto de eso, ¿no? Creo que yo voy a partir hablando de la exposición para luego venir a la cosa contemporánea. Es cierto que es muy interesante la exposición, ver cómo la naturaleza está, como decías tú, desde los márgenes, y luego se va apoderando, y luego, digamos, en las otras salas es un lugar de pertenencia que envuelve al hombre, y luego es el objeto de estudio del hombre. Hay una especie como de fractura. Y yo creo que esa fractura es lo que posibilita el paisaje contemporáneo, en el sentido que, parafraseando a lo que dice Shama, tú solamente puedes reconocer en el paisaje lo que tienes resuelto adentro. Hay una especie de visión del mundo, por supuesto afectiva, pero también
identitaria que te permite a ti poder entender y conectar con ese paisaje. Creo que además en la exposición queda claro que la necesidad de la descripción, la necesidad del viaje, la necesidad, digamos, de verlo con otros ojos, también posibilita una especie de apropiación de una idea de pertenencia. La pertenencia creo que es básica en el paisaje, ¿no? Creo que sí sigue funcionando esta idea de encontrarte o encontrar algo de ti, de una conexión. Pero claro, ya no tenemos un Dios, ya no tenemos una idea de progreso, ya no tenemos ni siquiera una idea de civilización que nos ampare. Entonces el paisaje se vuelve un reducto muy particular de pertenencia y de destierro al mismo tiempo, ¿no? Y creo que lo que tú dices, la cantidad de cosas que pasan ahora remotamente, pero también acuérdate, por ejemplo, que muchos estudiantes empiezan a tratar de vincular estos paisajes mínimos que se suceden en los países urbanos, en las partes urbanas, como para recompensar o rearticular la idea de pertenencia con la naturaleza. Creo que esa historia de la nueva visión de los jóvenes es interesante, que quieren recuperar esa especie de lazo cuando es un lazo pues que ya tenemos muy maltratado por uno u otro lado, ¿no? Pero sobre todo creo que tiene que ver con un intento de pertenecer a eso otro que no solamente seas tú. Sí, es muy interesante eso que estás diciendo. Y me recordó esa cita que haces a Shama, el gran experto del paisaje inglés. Me recordó la otra de Yves Bonfoy, de la experiencia del lugar, ¿no? Cuando él dice que el paisaje, en el fondo, el lugar, más que el paisaje, el lugar, tú lo haces a partir de tu experiencia, ¿no? Que me pareció una belleza. Él se refería a ese lugar extraordinario en las afueras de París, donde este personaje, Retz, hace una colección pues, de ruinas artificiales, como una especie de Walt Disney, ¿no? De lugares que recordaban la India o recordaban China, ¿no? Y este Bonfoy, el poeta, va al desierto de Retz y dice, es que lo que hace este lugar un lugar interesante es por mi experiencia en relación a él, ¿no? Y eso es interesante porque ahí define un poco el paisaje, lo que tú dices que es una bella frase, ¿no? No sé, Fernando quería comentar algo al respecto. ¿Ves? Bueno, no, digo, sí, claro, digo, es un tema maravilloso que hay que comentar y reflexionar. A partir de esta relación entre paisaje y memoria de Shama, que es bellísimo, o sea, existe un paisaje sin memoria. El paisaje fue primero descrito en la literatura antes de ser pintado o construido, ¿no? Porque hablamos de la arquitectura. Y fue precisamente Petrarca cuando regresa a su tierra y ve todo eso, ¿no? Que es una maravilla porque, ¿de qué estamos hablando? De un lugar de la memoria. El paisaje no existe, digo ya para empezar con la polémica, porque me encantaría nada más provocar el desorden y la desobediencia, ¿no? De que el paisaje no existe, es una construcción cultural, ¿no? Y es una construcción cultural que fue es una especulación siempre he pensado que el paisaje no es un tema de la pintura, sino una teoría de la pintura, ¿no? Cómo se fue construyendo, cómo se fue desarrollando el paisaje en estos capítulos que tú dices, que son muy interesantes, me llamaron la atención y yo vi la exposición sin querer, después lo comento, es una parte de la desobediencia, pero lo que quiero decir es que pues, ¿qué estamos viendo cuando estamos viendo un paisaje, ¿no? O sea, cuando vemos a un Velasco, que es así lo más claro que podemos tener y no necesitamos ningún museo para producir eso, estamos viendo un lugar sin ninguna historia. ¿Qué está sucediendo en México? Muchas cosas. Él no la representa de una manera convincente, hasta podemos ir política, ¿no?
He estado revisando un libro y una teoría muy, muy interesante que quiero provocar aquí, porque, bueno, además de que la naturaleza no existe, estoy convencido de eso, tenemos que cambiar de paradigma y tenemos que pensar en ecología, ¿no? Creo que una de las funciones del arte es precisamente cambiar esta mentalidad de que no estamos hablando de naturaleza, porque la naturaleza es un invento, una construcción. Incluso mucho de eso, de esa construcción de lo imaginario, se lo debemos a la pintura y al cine, como tú dices, a esas panorámicas que tú creas, que tú presentas en exposición, estaban hechas para el cine, ¿no? O sea, dentro de este imaginario del paisaje, debemos evitar esa dicotomía entre lo social, lo político, lo económico, el cuerpo, ¿no? Que es muy importante, el cuerpo y el paisaje. Digo, no existe eso. Existe la manera como yo consumo, cómo se están quemando las cosas y cómo estoy destruyendo las cosas. O sea, este desequilibrio entre lo social y lo natural. Digo, San Francisco de Asís fue la gran revolución que concilia eso, ¿no? Digo, para ponerlo así un ejemplo. No sé, me gusta más bien esta pintura de descripción del lugar, donde cosas como donde la ciencia puede aportar más que el arte, ¿no? Y hablo de Humboldt. Son maravillosas el concepto que tiene de geografía, de orografía, etcétera, ¿no? Digo, no sé, es para poner un tema al lado. Podemos hablar de Y es naturaleza, verdad, ¿no? y es verdad lo que dices. Humboldt es de los primeros que habla sobre la manera de la explotación, que es un lugar de autodestrucción, y lo dice muy, muy pronto. Pero aparte yo quería venir a cuenta de esto, otra de los aspectos que me parece importante, sobre todo en México, como el paisaje visto con los ojos de los otros, como esa estructura social, fue la base para crear una identidad moderna de lo que somos, ¿no? Y eso es una dificultad en el sentido de justamente que no hay conservación, ¿no? Sino que hay una especie de mitificación, una especie de nunca estar en el presente, sino ni siquiera en la memoria, sino en la ficción de la memoria. Sí, pero regresando a Humboldt, por ejemplo, toda esa cartografía y todos esos descubrimientos, pensemos en los científicos viajeros o en los artistas viajeros que pintan esas cosas, esas maravillosas imágenes de plantas, etcétera, que están descubriendo, que por primera vez son vistas, ¿no? Sí. Que es una función del arte bellísimo, el descubrimiento del mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo eso está ligado a la explotación, ¿no? Al Claro. colonialismo, ¿no? Sí. Y a una relación completamente, pues, equivocada de lo que puede ser esta relación entre lo social o lo cultural o lo artístico y lo natural, ¿no? O sea, sí, tenemos que ir más allá, ¿no? De lo natural. Por eso el paisaje sería una mentira, ¿no? O sea, ya... Bueno, de alguna manera en relación a eso que mentiroso, eres un mentiroso, perdón que lo diga. En relación a lo que estás diciendo, es muy interesante, por ejemplo, el origen del paisaje americano, porque hay que recordar, por ejemplo, la figura de Frans Post, ¿no? Este pintor holandés que la corte de Guillermo de Orange lo contrata para decirle, mira, tú vete con esta gente para que me explique qué es lo que tenemos en Brasil, porque nosotros sabemos que por ahí estamos sacando azúcar y está viniendo ese oro maravilloso que era el azúcar de los ingenios brasileños, pero nosotros no conocemos ese lugar. Y Post va en la comitiva, en una comisión científica, a efectivamente esos pequeños reductos coloniales que tenía Holanda. Sí. El resto era Portugal.
Y él pinta, empieza a pintar los primeros paisajes de América, que son unos paisajes fantásticos porque además todo está distorsionado. Todo, como dice Fernando, una gran mentira. Es decir, hay una distorsión absoluta, las plantas no tienen ese tamaño, los animales no son esos animales, las escalas los pierde. Claro, es un hombre acostumbrado al pequeño paisaje holandés. Y entonces lo que es interesante es que cada escena de esos 25 paisajes que pintó, pero no pintó mucho más, son paisajes que tienen un ingenio azucarero y donde vemos efectivamente a los esclavos trabajando, ¿no? Yo creo que es curioso, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que ha sido un tema revisado, por ejemplo, por el museo, el Rijksmuseum ahorita hizo una gran exposición sobre la esclavitud. Sí. Y por supuesto ellos están de alguna manera expurgando una serie de grandes culpas y grandes penas y grandes, vamos a decir así, castigos quizás, ¿no? Sobre su pasado colonial. Pero la fundación del paisaje como género, el paisaje americano me refiero, tiene que ver efectivamente con la explotación colonial y por supuesto, que duda cabe, bueno, cuando no hay conciencia ecológica, porque estemos claros que la conciencia ecológica es del siglo XX y quizás ni siquiera del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Popularmente. Entonces el paisaje, que es esta gran engaño, esta gran mentira, esta gran ilusión, efectivamente, como tú también dices, va de la mano con esta otra maravilla que es la de conocer el mundo, ¿no? Humboldt, como ustedes bien dijeron, en las primeras páginas de su libro está denunciando, bueno, está sorprendido de cómo están acabando con los ríos. Y él dice, pero bueno, esta gente en Venezuela está acabando con estos ríos. ¿Qué locura es esta? Por la sobreexplotación de los márgenes del lago de Valencia. Cuando él ve el lago de Valencia, él dice, esta gente está acabando ese famoso lago de Valencia. Y los dibujos de él y la producción comercial que hace después de las litografías y todos los grabados, ponen este mundo exótico, salvaje, extraordinario. Es decir, hay una cosa interesante con eso de la ecología, porque la ecología es una denuncia política, pero no está presente en la imagen, ¿no? Es una cosa curiosa. Es un subtexto, diría yo. Si tú ves esta exposición de Franz Mayer, es poco lo que podemos sacar de conclusiones sobre el tema ecológico, pero sí, y me parece muy interesante, por eso me gustó mucho ese comentario, Fernando, sobre el tema colonial. Es decir, todas las obras que están en ese núcleo panorama, en el fondo lo que están traduciendo es una mirada colonialista sobre América, y eso es interesante, ¿no? Perdón, pero digo, ese ya es mi último comentario si quieren, pero el descubrimiento de América no se da por la pintura, no se da por la historia, sino se da por un documento oficial, judicial, que es descripción del lugar. Y la descripción viene con un argumento retórico judicial, que es el amplificatio, no, el multiplicatio, ¿no? O sea, las cartas de relación dicen, aquí encontramos esto. Esa es la descripción es un paisaje, ¿no? Y el paisaje, o sea, América aparece en un documento judicial y además aparece en una retórica de descripción del lugar, ¿no? O sea, esto vale la pena judicialmente y sígueme patrocinando, etcétera, porque aquí hay esto. Es muy bello, ¿no? Entonces, esa forma, que es una de las formas, ¿no? del paisaje, que es la descripción, no narración. Sí. La narración, pues es la historia, y si encontramos toda la teoría del arte del Renacimiento, bueno, el lugar es donde se desarrolla una historia, pero cuando se independiza la pintura de la historia, en el romanticismo de Constable, Turner, estamos hablando ya del paisaje, ¿no? Pero ¿qué tipo de paisaje? Y nada más para regresar con Velasco, ¿no? Velasco, al mismo tiempo de pintar esos maravillosos paisajes, es miembro de la Academia de Ciencias, donde pinta las especies de la flora y fauna, ¿no? En esa descripción, la misma descripción que pudo haber hecho Cortés, en fin, en estas cartas, ¿no? Para justificar la riqueza mexicana, ¿no? Es muy bello, esa doble labor, ¿no? Bueno, yo quería agregar algunas cosas. En la exposición hay algunas imágenes que también son
digamos, del orden más simbólico que me parecieron fantásticas, como esta Virgen que está en medio, dentro de un árbol, ¿no? Digamos que ese árbol parece como un tronco de ceiba y ahí está la identidad, una especie de mezcla rarísima. Y luego está otro cuadro que hay estos peces que parecen los monstruos de veras del medievo que salen a la tierra y pasa algo más. Son imágenes muy poderosas que aunque tengan esta parte ideológica, porque paisaje es ideología también, ¿no? Claro. Creo que además en toda la descripción de las Américas no están siendo objetivos, aunque el arte occidental presume de serlo, sino están poniendo todas las fantasías de lo que tendría que ser o debería de ser. Es esta idea de los otros que además, por alguna razón en América, nos construye esta mirada. Pero estas otras cosas que pasan en el paisaje, esta especie de cosa fantasmática que aparece ahí, me parece que es poderosa y que creo que empieza desde la cosa de los márgenes. ¿Por qué esas flores entran, no? Y por qué hay esta especie de enigmas que siempre están puestas y luego cuando ya son tan raras, ¿no? Como esta virgen dentro de este tronco que además está cortado para que lo podamos ver, digo, es una imagen más allá de lo comprensible, tiene que ver con una evocación o con una, para robarte la palabra, Fer, una especie de desobediencia del orden de la lógica. Y eso me parece que en el paisaje se da muchísimo. Pensando en Constable, sus nubes se vuelven una cosa fantástica, o Turner también, ¿no? Sí, cierto. Cierto, ese cuadro de la Virgen de Valvanera es un cuadro mágico, es un cuadro, y de ahí esa ubicación frontal, cuando uno llega como espectador, uno llega prácticamente a introducirse en esa corteza de ese árbol, ¿no? Que es más un cuadro lleno de humor, o sea, estábamos comentando el otro día las abejas que están rodeando a la, a la Virgen, que son unas abejas como pintadas como si fueran la abejita maya. Entonces, es un cuadro lleno de absurdo, ¿no? De una lógica de absurdo. Es una Virgen que se aparece en este tronco, ¿no? Pero también es bonita la relación entre la Madre Naturaleza y la Virgen María, que es una relación clásica, ¿no? De la iconografía católica, ¿no? Y de la iconografía religiosa. Pero ciertamente el pintor, ese pintor hace esa especie de gestos que a mí me parecieron también bastante, casi como una especie, sí, como de romper con la idea de las convenciones y de los dogmas de lo que tiene que ser un paisaje y de lo que tiene que ser una virgen, ¿no? Es decir, yo lo que me llamó poderosamente la atención, que son esas abejas, dije, esto es un gesto absolutamente delirante, es decir, esta virgen la van a picar este enjambre de abejas, es una cosa, uno se empieza a sacar conclusiones sobre ese cuadro muy interesantes, totalmente ajenas al paisaje, por supuesto. Pero bueno, ahí está el nacimiento de este género, ¿no? De alguna manera. Y ese es el lugar, es a mí, efectivamente, hay una cosa que estaba hablando de Velasco, que a mí me parece interesante, y es que Velasco, Fernando lo dijo, me pareció muy interesante. Es cierto que él se negó a pintar el desarrollo. Es decir, él es un romántico por excelencia, a pesar de efectivamente esa faceta que son bellísimas, por cierto, esas botánicas que él realiza, en relación al paisaje y sobre todo al paisaje, su paisaje predilecto de esos años, de la pieza que está en el Franz Mayer, que es el monte donde aparece donde se aparece la Guadalupe. Ese cuadro, y leí un texto maravilloso, por cierto, que decía efectivamente que la ciudad no es la escala que está representada, ¿no? Ahí, porque él no quiere, él evita el desarrollo. Él es un tipo que quiere idealizar todavía el margen de esa ciudad, que es lo que va a ser ahorita esta Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, fíjate que eso es un tema que me parece interesante porque los impresionistas hacen lo contrario, ¿no? Los impresionistas que pintan la origen de la fábrica, ¿no? Cuando se van a pescar en los domingos, ¿no? A manejar las canoas en sus paseos dominicales. Los impresionistas lo que están pintando en la línea de horizonte son un montón de fábricas echando humo por esa chimenea, que es fascinante porque además, como dice Stoiquita, el impresionismo tiene esa paradoja de que quiere pintar la luz y lo cristalino, pero también la opacidad, que es el humo de las locomotoras y todo lo que obstruye la vista, ¿no? Como esos paisajes de Gustave Caillebotte, que él mira a través de los puentes, pero el que está mirando no puede ver nada porque el puente se lo está
bloqueando la mirada, ¿no? Pero qué bello eso del paisaje. Cuando yo leí eso del impresionismo, que me parece magnífico, es decir, estos tipos que estaban yéndose a pintar a los márgenes, ¿no? Como si te fueras a pintar ahorita Xochimilco, como hizo Velasco, que se fue a pintar al borde de una ciudad, aunque él negó el desarrollo. Estos dijeron, pero ahí están las fábricas. En el fondo este es el retrato de la vida moderna. La vida moderna es la vida, ellos son bodelorianos por naturaleza, ¿no? Ellos son los pintores de la vida moderna que describe Baudelaire. Entonces, ¿dónde está la vida moderna? No está en el campo y no está en el río, está en la fábrica, ¿no? Está en esa fábrica echando humo, ¿no? Sí. Y eso es un tema fascinante, el impresionismo con el paisaje. Un poco antes de, ¿no? Porque, bueno, ya Baudelaire decía que los poetas odiaban la naturaleza, y me parece muy bien, ¿no? Es toda una estética, eso, ¿no? Y claro, los impresionistas no pintaron la naturaleza, pintaron el suburbio, que es el lugar de trabajo, ¿no? Y si vemos a Van Gogh o esas cosas, era realmente, la pintura es un trabajo como cualquier otro. ¿Por qué pintó los zapatos Van Gogh, tantas series de sus zapatos que había caminado por toda esta parte también del peregrino, el artista caminante, está el land art y todas esas cosas, ¿no? Pero la pintura es un trabajo de obrero, además de un convencido religioso de que eso es un trabajo espiritual. Yo agregaría que la diferencia fundamental en el paisaje contemporáneo es que también es cuerpo, ¿no? La técnica tiene que ver con una corporalidad y creo que ahí, digamos, también el paradigma que, digamos, ya al final de la exposición, de que es el que observa, ahí, digamos, en el siglo XX es el que actúa, ¿no? Actúa sobre el paisaje, y creo que Dr. Atl es clarísimo, ¿no? Yo creo que Dr. Atl ahí tiene sobre todo con la del Paricutí, que tiene toda una gestualidad. Él es el volcán, él es parte de esta cosa tremendísima, ¿no? Y el uso del color. Y ahí volvemos, creo que la pintura es cierto que es un trabajo, pero la pintura, como todo el arte, siempre está muy cerca de las ideologías y no. O sea, hay rompimientos ahí que son interesantes, justamente como lo que hablábamos, que en esta figura de la Virgen, digamos, todo ideológico, excepto las abejas, ¿no? O el agua que de pronto va cayendo y que le da un momento y un sonido que no creo que tenga que ver ya con la ideología de la imagen, sino que le aparece al pintor. Y creo que esas contradicciones, esas tensiones hacen del paisaje o de esta idea de pintar el afuera, más claramente lo hace muy provocativo, ¿no? Sí, en esos detalles encuentra justamente las contradicciones o lo que tú decías de los impresionistas, Carlos, ¿no? Querían pintar algo, pero resultó que pintaban además la parte contradictoria de su propio momento histórico, ¿no? Sí, pero el paisaje es una construcción imaginaria, es un espacio imaginario que se ha desarrollado se ha inventado de diferentes maneras y cada vez se inventa, ¿no? Digo, porque si retomo, bueno, la pintura está en el paisaje, una idea que les gustaba mucho en los tratados de pintura de la del Renacimiento, incluso Leonardo hace eco de eso, ¿no? La pintura está en el paisaje, o sea, si uno ve una nube puede reconocer caras y esas cosas, ¿no? O sea, la naturaleza crea el arte de la pintura, ¿no? De otra manera, pero también en este siglo pues, está esta idea de, esto ya lo manejaron, ¿no? Las imágenes no creadas por el hombre, sino creadas por la naturaleza, una roca que tiene la cara de, etc. Es muy bello. Digo, me acuerdo de un libro que habla precisamente de los ríos y todo, que es una antología de flores curiosas de Torquemada, ¿no? En el siglo de oro. Y habla precisamente de esos lugares donde aparecen imágenes sagradas, ¿no? Sí, la pintura está en la naturaleza, es muy bello. O lo que decía Cage, que decía las pinturas que nadie las hizo, que se hicieron. Son eso, ¿no? Exactamente. Dentro de la producción de imágenes tenemos varios niveles.
porque otras son imágenes que sean por obra divina, como puede ser el manto de San Diego, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, digo, más allá, donde sí reconocemos en la naturaleza el paisaje en sí mismo, donde ya está hecho, definir el paisaje es como, si vamos a la definición de paisaje de la Real Academia, es muy complicada y muy bella, ¿no? Pero me da lo revisé hace mucho, pero una definición, algo así, es el punto de vista, ¿no? De un lugar. Es un paisaje. Y además es, creo, lo único que podemos decir del paisaje, que podríamos tener una idea más o menos concertada, ¿no? Bueno, y está esa idea bellísima también, perdón que te interrumpa, de los ¿Sí? tratadistas de paisaje ingleses que decían lo pintoresco, ¿no? La definición de lo pintoresco para los tratadistas, para William Gilpin, por ejemplo, este cura maravilloso, era, cuando nosotros nos referimos vulgarmente a lo pintoresco, es sobre un lugar, sobre un paisaje. ¿Qué lugar tan pintoresco? Y lo pintoresco suponía para ellos lo digno de ser pintado. Entonces es muy interesante, es decir, ese lugar merece ser pintado. Casi siempre, por supuesto, mensajes, lugares arruinados, evidentemente eso era pintoresco en ese momento. Para nosotros ahorita lo pintoresco yo no sé muy bien qué será, pero en ese momento tenía que tener ese lugar, una rama rota, un árbol caído, una columna tirada, escondida, en fin, lugares que no son precisamente desde un punto de vista estético, de la estética, o sea, cotidiana, de lo cotidiano, un lugar pintoresco, ¿no? Entonces, es muy bella esa definición. Ahorita todo es digno de ser pintado, o sea, en el fondo todo es digno de ser pintado. Pero que un lugar se convierta en algo digno de ser pintado me parece extraordinario. O sea, que si te pones a ver Wow. cómo un pintor decide lo que va a pintar en relación a un lugar, a mí me parece una decisión muy interesante. Pero es otro de los temas de la pintura del romanticismo, ¿no? Precisamente la ruina. O sea, cómo lo natural, la naturaleza, esa fuerza, ese espíritu, porque hablamos de filosofía de la naturaleza, es superior al arte, ¿no? O sea, entonces la ruina se convierte en un símbolo precisamente de esta lucha entre lo natural y lo pictórico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es muy bello. Sí, es muy bello. Pero también tiene que ver, bueno, y creo que ahí muy contemporáneo también esta cosa de las ruinas como parte de esta memoria de la civilización, ¿no? Como la naturaleza gana de una u otra forma. Todo es de estos lugares, no lugares de heterotopía de Foucault, ¿no? Que es el nuevo paisaje contemporáneo, ¿no? Digo, de alguna manera. Hay un tema interesante en eso de la naturaleza, porque el siglo XX instituyó que el gran enemigo era la naturaleza. De ahí aparece la ecología, ¿no? La ecología de alguna manera es una especie como de mea culpa, porque durante todo el siglo XX lo que hicimos fue destruir la naturaleza. O sea, era como una especie de... y todavía, no nos engañemos. O sea, la naturaleza es el gran enemigo, ¿no? Y eso fue una de las consignas. Y para la gente es muy interesante porque la construcción ecológica, la idea de la ecología tiene que ser, es una idea de cultura. Es decir, eso forma parte de la cultura entendida como civilización, como, vamos a decir así, formación intelectual, es decir, no es una condición natural del hombre. El hombre detesta la naturaleza, de alguna manera, ¿no? Lo que me parece interesante es que los pintores, efectivamente, la historia del paisaje es de alguna manera una manera de preservar lo digno de ser pintado, porque se sabe efectivamente que el bulldozer va a llegar y va a arrasar con toda la Amazonas. Wow. Y los pintores, en ese momento Franz Post, nada, estaban incipientemente, ¿no? Pintando estos esclavos y pintando estos ingenuos azucareros, pero en el fondo la condición natural es la destrucción. Es decir, las crónicas efectivamente escritas, eso en la pintura no se ve tanto, pero en las crónicas escritas se nota cómo a la naturaleza, pues efectivamente la arrasa, ¿no? En el siglo XVII, en el siglo XVIII. Bueno, lo estamos hablando de Humboldt, ¿no? Y de alguna manera la pintura es ese lugar de salvación, no sé, como de
esto va a quedar, efectivamente, si nosotros vemos, por ejemplo, el paso del Quindío ese, que es ese momento terrible de Humboldt, que ahí se asustó el hombre y Bonpland se asustaron, pues esta no la vamos a librar, ¿no? Este paso terrible de la Sierra Colombiana en las afueras de Bogotá. Cuando él dibuja el paso del Quindío, efectivamente eso es una experiencia extraordinaria de altura, de vértigo, de gran miedo, pues están temiendo por su vida estos señores, ¿no? Y esto es una especie como, bueno, vamos a pintar esto, porque este es además el lugar romántico del abismo, la atracción por el abismo define la definición de la historia del paisaje, ¿no? Por lo menos norte de Europa. Y hay artistas, por ejemplo, artistas contemporáneos colombianos que han hecho instalaciones sobre el paso del Quindío, tomando como referencia a Humboldt, debido a la importancia de ese lugar como un lugar, él rescata ese lugar, él le da nombre a ese lugar, es su experiencia en relación a ese lugar la que define ese espacio de la geografía de la Sierra Bogotana, ¿no? Y eso para mí es muy, muy interesante porque finalmente el lugar, el paisaje va a sobrevivir por el pintor, ¿no? Si tú vas ahorita a los sitios donde pintaban los impresionistas, eso ya es, bueno, efectivamente, ahí arrasó ese lugar idílico, arcádico, eso no existe. Ganaron las fábricas, perdió el paisaje. Pero bueno. Pero por otro lado, el paisaje sigue siendo uno de los géneros más importantes en este momento. Es interesante. Ahora, digamos que por ejemplo, con MAPA, yo he tenido que conseguir una bibliografía nueva sobre lo que se ha trabajado alrededor del paisaje, que son otras concepciones de las más tradicionales, justamente porque hay tanto artista joven, no solo en pintura, claro, pero digamos que está interesado en esa negociación o en esa, primero en cómo somos parte de la naturaleza y si es esta la palabra, en un activismo que vaya por una cuestión más ecológica, ¿no? Una especie también efectivamente de nostalgia por lo perdido, por territorios que se han perdido y que ahora son estas casas que ya son ruinas, que yo creo que es uno de los temas más importantes. La ruina vuelve a aparecer constantemente, ya no como derrota, sino como decadencia a nivel civilizatorio, ¿no? Y eso también yo creo que es muy fuerte en las últimas generaciones. Bueno, no sé si este tema tan vasto podemos resumirlo en tan poco tiempo, pero a mí me gustaría darle la palabra a nuestros, ¿cómo se dice en estos casos? Público a nuestro virtual. público, a nuestros asistentes. Inclusive que nos manden preguntas, comentarios. Cruz, que hace una pregunta interesante. El paisaje es una mentira, ya no existe la naturaleza. Bueno, figurativamente hablando, el paisaje en realidad es una construcción intelectual, ¿no? Es decir, el paisaje no existe en la naturaleza per se, existe la naturaleza, lo que no existe es el paisaje, ¿no? De ahí la condición mentirosa a la que aludíamos en la conversación. Es decir, la naturaleza evidentemente sí existe, vivimos en la naturaleza, pero el punto de vista del artista, ¿no? Del escritor, o del intelectual, o fotógrafo, o de usted mismo, es la que construye el paisaje. El paisaje es un punto de vista. Es una idea, de ahí el nombre de esta charla, ¿no? El paisaje en el fondo es una idea, ¿no? Justo ahora que estabas pensando en el paisaje como este mundo de las ideas, me acordaba yo de una clase que hace mucho nos dio justamente Fernando cuando estábamos viendo el arte medieval y nos platicabas y nos hablabas de cómo en la Edad Media, donde todo estaba normatizado y reglamentado, el único espacio para la ficción o para hablar de lo que no se podía hablar era justo el margen. Y en este margen, en las letras capitulares, lo que existía era esta silva, esta selva, el bosque, que era este espacio de la naturaleza donde podía ocurrir todo. Este espacio prohibido y al mismo tiempo misterioso y al mismo tiempo que permitía desarrollar la imaginación y crear nuevos universos. Y pensaba yo cómo justo de lo que han estado hablando ustedes tres, justo
del paisaje, de la naturaleza, como este espacio que permite generar discursos hasta la fecha, ¿no? Cuando Magali hablaba de cómo vemos ahorita los de la ciudad, los jóvenes, cómo se plantean el paisaje en este mundo de horizontes fragmentados en el que vivimos, en el que cuando alguien sale a carretera inmediatamente postea en redes sociales fotos del cielo, como si fuera una cosa asombrosa, porque ya no estamos acostumbrados a ver de lejos. Entonces, cómo también nos apropiamos ahora del paisaje, sobre todo la gente que no está acostumbrada a estar en contacto con él, cómo nos interpela eso que está afuera, ¿no? A veces esta nostalgia, yo he visto en los visitantes que vienen a ver esta exposición, nostalgia de lo que sucedió, la gente mayor que se imagina la ciudad, o la gente que imagina que se mete de pronto a estos lugares y puede transitar y es como volver al pasado, imaginar qué aconteció. Entonces es muy interesante cómo estos paisajes, esta exposición nos ayuda a hacer conexiones y a ubicarnos y a pensarnos en relación al espacio, que era mucho también de lo que decía Magali, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una cosa muy interesante del margen. Perdón, Magali. Sí, perdón. Nada más quería decir que, por cierto, la litografía que hay sobre Acapulco, cómo me llegó, ¿no? Ese Acapulco idílico, ¿no? Es muy fuerte imagen. Sí, bellamente coloreada, Fernando. Dentro de la marginalia, qué linda, Nuria, que te acuerdas de eso, porque hay que recordar también la descripción del paisaje en la literatura antes de ser conocido son los jardines, ¿no? El locus amoenos y orcus conclusus. Pero haciendo la excusa, ¿no? El pretexto de la marginalia, cuando fui a ver la exposición, lo fui a ver un poco de carrera y obligado, porque en realidad íbamos a ver la exposición que está al lado de la tuya, ¿no? Entonces, esa exposición de estos diseñadores maravillosos, etcétera. Y yo vi la exposición con mucho detenimiento, la tuya, no detenimiento, con mucha prisa, todo lo contrario, pero con mucha atención. Me sorprendiste. Los conceptos son muy claros. En fin, podemos hablar. Pero no tomé ninguna nota, ¿no? Yo estaba seguro que tomé notas, porque estuve diciendo, bueno, me interesaron ver los autores, etcétera, pero no tomé ninguna nota, lo estuve buscando hoy en la mañana y bueno, no importa. Entonces voy a tomar de una manera marginalia, ¿no? Las cédulas de la obra de moda y las voy a aplicar a tu exposición, ¿de acuerdo? ¿No? Va. En este ejercicio. Entonces, decía procesos, ideas técnicas, patronaje, patronistas, craftsmanship, estudios, libertad, aprendizajes, errores, accidentes, no mood boards, no plan maestro, calendarios, deadlines, materiales, formas, construcciones, maquetas, textos, subtextos, sufrimiento, esmero, trabajo, matemáticas, dobleces, obsesiones, geometrías, costuras, no costuras, libertad, restricciones, caminos, dibujos, no dibujos, reglas del juego sin reglas, temas de subtemas, plots, crear objetos, trabajar con las manos, microensamblajes, invenciones, intervenciones, telas, tacto, el arte de hacer cosas, palabras, la relación con el cuerpo, la no relación con el cuerpo, calidad, visión, conceptos, siluetas, puntos de partida, no puntos de partida, hacer algo, productos, intuición, experimentación, pensamiento paradójico, opuesto, lo cotidiano, materiales, uniformes, historia de la moda, no museos, no galerías, no arte, no visitas a tiendas, abstracciones, contradicciones, pedazos, fragmentos, la vida misma. Oh, bueno. Después de este pequeño performance, vamos a decir así, Zoom. Pero es una cédula de tu exposición, es lo que quiero decir. Oye, Fernando, pero además aquí está presente Mónica, la curadora de esa exposición, y te está oyendo. En la otra exposición, entonces fue un de Spice Month, como dicen los franceses. Ok, perdón. Era una Estupendo.
La declaratoria Estu- tuya. estupendo. Pero, oiga, Pero de veras, ese meme me conmovió la explosión, es lo que quise decir. ¿No? no, sí, eso me llegó. Yo también quiero Stephanie, hacer un comentario sobre la ah, exposición que me gusta mucho del trabajo tuyo, Carlos, y es que justamente hay escalas, y eso es desde lo muy pequeño, muy grande, y luego me gustó también lo de la constatación que la gráfica es tan importante. Había una de las preguntas que decía, ¿en qué consiste una obra de arte? ¿Es parte de la proyección del entorno al artista? Un poco sí, pero también que tú hayas visto esa imagen, ¿no? Que la tengas en tu casa, que haya sido de tu abuela, hace una cosa de memoria implícita, rarísimo. Y esto está muy bien puesto en la parte última de la exposición, ¿no? Cómo las imágenes reproducidas tienen este peso en nuestra manera de mirar. sí, gracias. Tú sabes que yo creo que una de los retos de la exposición era, por una parte, hacer una selección coherente, porque la colección del Museo Franz Mayer es buena, fantástica en su número de piezas y en su calidad. Pero este núcleo del paisaje el paisaje puede estar en todos lados, ¿no? ¿No? Es decir, desde un mueble colonial, puede estar el paisaje. Una Virgen Virreinal está llena de símbolos, elementos en los márgenes, como estábamos hablando ahorita. Es decir, el margen era importante, pero yo quería como que todo estuviera muy enfocado. Y el montaje de la exposición, que en el fondo yo creo que el trabajo curatorial no es otra cosa sino ser como una especie de director de orquesta y que todo suene más o menos armónico, ¿no? En el espacio. Se planteó como un reto. Recuerdo muchas juntas, por cierto, por Zoom, porque esto todo estuvo hecho en la plena pandemia, donde el equipo de museografía de Nuria, la verdad es que trabajó de una manera febril para que las escalas fueran precisas en todas las dimensiones que les dábamos. Era una cosa, porque esto era en plano todo. Y yo creo también que quedó bien. Yo creo que es una exposición que va ascendiendo, que va desde ese pequeño libro de horas de esa Virgen loca de Valvanera con sus abejas, hasta efectivamente el paisaje en el centro, ¿no? Que es el centro de la exposición, de donde irradia todos estos temas del paisaje, y finalmente ese lugar bellísimo que son esas láminas. Sobre todo, por ejemplo, descubrir esas láminas que se utilizaban en los zoótropos, ¿no? Que es una maravilla, porque son láminas que están al revés. Están escritas al revés para que cuando los pusieran en ese aparato de visión y tú te asomaras, te metieras en el paisaje. Entonces veías un castillo de Marruecos, pero pintado totalmente distorsionado. Parece una pintura cubista, ¿no? Porque ellos tenían que adaptar a la reversibilidad de los espejos. Entonces, eso, escribir al revés la definición del reino de Marruecos, ¿no? Es un trabajo de verdaderamente titánico. Eso es un descubrimiento que a mí me parece fascinante de la colección. Y esas láminas que tú dices, esa bellísima grabado de Acapulco, los colores de eso es verdaderamente, es una exquisitez, ¿no? Y son obras que verdaderamente pues ya no vemos tan a menudo, ¿no? Entonces eso sigue siendo un placer volver a encontrarse con eso. Más para un curador de arte contemporáneo que, que tiene una relación con eso más de admiración y de veneración y de placer, porque en fondo es un placer. Bueno, yo como curador de arte contemporáneo leo en realidad autores, historiadores del arte, que es fascinante, y ese libro bellísimo del nacimiento de los géneros, del bodegón y del paisaje de Víctor Estoiquita fue clave en la definición de este guión, ¿no? Es decir, esa idea del margen, de los libros de horas, de cómo ese paisaje surge efectivamente y se independiza. A mí la interpretación que hace Estoiquita del paisaje y del bodegón, como los que tú bien dices que están ahí, ese bodegón magnífico que además es que el siglo de oro es el siglo de la hibridación interesantísima, cuando ellos mezclan el bodegón de esos peces prehistóricos con el paisaje marítimo que está al fondo, ¿no? Entonces, ellos están cumpliendo con el mercado, ¿no? De la pintura, decir, bueno, señor, usted quiere un bodegón, pero también hay un paisaje, le estoy dando 2 por 1. Y era así. No es broma lo que estoy diciendo. Es decir, estos eran expertos en sus propios áreas de expertise pictórica.
Yo le voy a vender un paisaje que es 2x1. Y este pintor se definía por eso. Y eso es una maravilla. Es decir, ellos inventaron la transacción contemporánea del arte, de alguna manera. Estos pintores del siglo de oro. Y es una suerte tener eso en un museo mexicano, sin duda. Aquí tenemos otro comentario de Nilvia que dice: buenas noches, el paisaje es necesario e importante para tener esa identidad, o al menos para crearlo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo quisiera agregar para la cultura mexicana moderna, el paisaje es clave. En esta mentira que decía Delmar, pero el paisaje mexicano preocupó muchísimo, es clave en nuestra construcción de identidad. Por eso, digamos, hablar del paisaje en otros términos tiene que ver con desmitificar toda esa historia del México moderno, ¿no? Es muy fuerte para nosotros. No sé si haya algún otro comentario del público. Yo creo que digo, en ese sentido, el paisaje es una invención, como dice Carlos, es una invención, es una idea, y creo que tenemos que crear o inventar el paisaje contemporáneo, y es una labor de los artistas que lo están haciendo de una manera muy interesante. Porque sí, pues es redefinir el mundo, ¿no? ¿Dónde estamos? En dónde estamos y qué relación tenemos con el mundo, ¿no? Pero me quedé clavado un poco estos paisajes, ¿no? Dentro de la pintura. Por ejemplo, Vermeer, que pinta estos paisajes completamente domésticos, que son paisajes, incorpora ahí mapas, ¿no? O sea, la pintura como mapa, la pintura como territorio, que también, digo, los situacionistas y todo, pues están haciendo una relación completamente diferente con el paisaje. Y eso, claro, ¿no? Por supuesto. Por eso Y esos Vermeer, esos paisajes de Vermeer, esos mapas de Vermeer, en realidad hacen referencia al paisaje, sin duda alguna, porque el paisaje es un recuerdo. Y la muchacha que está leyendo la carta, lo que nos está diciendo Vermeer es: el novio está en alguno de estos sitios que están en este mapa, o en este paisaje marino que está dentro del cuadro. Entonces el paisaje como memoria, como lugar donde yo me voy a acordar que pasó algo, que es lo que estamos hablando. O sea, tú te acuerdas de un lugar bellísimo donde tú estuviste porque tenías algo ahí. En este caso era probablemente su novio, y su novio se va al mar. Pero para los navieros era importante porque tenías el cuadro y tenías el mapa, entonces podías crear lugares, ¿no? Eso me gusta. Sí, es muy Cuando el territorio se convierte, o el mapa se convierte en territorio, ¿no? Sí, además el famosísimo cuadro de la muchacha que está leyendo la carta, que tiene atrás el mapa, tiene las 18 provincias unidas de Holanda, después de la guerra, ¿no? Que no se divide en Flandes, los países flamencos, los países flamencos del norte y del sur, y él pinta efectivamente eso, es hasta un paisaje político, lo que está, es un lugar político. Y lo bello de Vermeer es que todo parece que es pintado desde ahí, desde una muchacha leyendo una carta, pero en el fondo es un posicionamiento político muy interesante, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias entonces. Pues muchas gracias, vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos su asistencia. No sé si ya no tienen nada que decir. Magali, Fernando, Carlos, ¿algo más antes de que terminemos? Bueno, yo quiero agradecerles a Magali y a Fernando que me hayan acompañado en esta actividad de la exposición, sus palabras, las palabras de Fernando que todavía resuenan en mi cabeza, me alimentaron intelectualmente. Y la exposición es una joya. Como siempre lo ha hecho. Una joya. Y gracias a Magali, que por cierto, no hemos hablado de los bellísimos paisajes de Magali, que es una de las grandes pintoras de paisaje contemporáneo. De todo hay que decir. Gracias. Muy bien. Volcanes de Magali, eso hay que comentarlo.
Pues les agradecemos mucho nuevamente a todos, los invitamos a que vean la exposición, acuérdense que va a estar puesta hasta el 17 de abril, no dejen de visitarla, estamos aquí en el Museo Franz Mayer de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pueden venir con toda seguridad, tenemos todas las medidas necesarias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.